Tú ya no haces nada, cuida a mis hijos mientras viajo, me dijo mi nuera, con esa voz fría que usaba cuando ya había tomado una decisión. Ni siquiera me miró a los ojos. Se limitó a ajustar el cierre de su maleta y a revisar su teléfono, como si yo fuera una criada más a la que se le da una orden. Yo estaba sentada junto a la ventana del comedor, tejiendo una bufanda que ya ni recordaba para quién era. Mis manos se quedaron quietas sobre la lana. Sentí como algo dentro de mí se encogía. En mis tiempos, una mujer mayor era respetada, consultada, escuchada. Pero ahora parecía que mi experiencia, mis años, mis sacrificios, no valían nada. ¿Que cuide a los niños? Pregunté con suavidad, intentando que mi voz no temblara. Sí, mamá, por favor, respondió ella, aunque aquel mamá no tenía ni un gramo de ternura. No es mucho pedir. Solo serán 2 semanas. Voy con unas amigas a la Riviera. Necesito descansar, despejarme. La Riviera. ¿Cómo sonaba esa palabra en su boca? Como si las heridas del alma se curaran con cócteles junto al mar y fotos para las redes sociales. Pero Clara. Intenté decir algo, pero ella ya había tomado su abrigo. Mire, yo ya organicé todo. Hay comida en el refrigerador, los niños tienen clases virtuales por las mañanas. Solo hágales el desayuno, vigílelos un poco y listo. Usted está aquí todo el día y, bueno, no tiene mucho más que hacer, ¿no? Esa última frase me atravesó como una espina. No tienes mucho más que hacer, no era solo un comentario. Era una sentencia, tenía razón en una cosa, no trabajaba fuera, no salía casi nunca. Desde que mi hijo, su esposo, había muerto en aquel accidente, mi mundo se había reducido a las paredes de esta casa. Una casa que alguna vez fue mía, pero que ahora se sentía ajena. Clara y los niños se habían quedado por un tiempo, mientras ella se organizaba. Eso decía al principio, pero el tiempo se estiró y yo me fui desvaneciendo en mi propio hogar. Como una sombra invisible, ella redecoró, cambió los muebles, pintó las paredes de un gris moderno. Todo era nuevo, todo era diferente, salvo el retrato de mi hijo que aún colgaba en el pasillo. A veces pasaba frente a él y sus ojos parecían seguirme como si me dijeran, mamá, ten paciencia. Pero ese día, su mirada parecía distinta, más severa, más triste. No te preocupes, continuó Clara, cerrando la maleta. Me llevo mi tarjeta, te dejo un poco de dinero para lo que necesites. Y, por favor, nada de dulces para los niños. Ya sabes que soy estricta con eso, claro. Susurré apenas, ella se miró una última vez en el espejo, se pintó los labios, se acomodó el cabello. Tenía 35 años, pero parecía vivir cada día como si tuviera que demostrarle al mundo que aún era joven, que aún podía brillar. A veces pensaba que su tristeza la empujaba a huir, pero siempre huía dejando a los demás detrás. Volveré pronto, dijo finalmente, mirándome por encima del hombro. No te preocupes, mami, todo está bajo control. Mami, esa palabra falsa, vacía, cargada de burla. Mi hijo nunca me llamó así. Y ella, solo la usaba para recordarme que ya no tenía voz en esta casa. El taxi tocó el claxon afuera. Los niños bajaron corriendo, abrazándola entre risas. Mamá, tráenos regalos. Gritó el mayor, sí, dulces. Añadí el pequeño, ella los besó rápidamente, sin mirarlos demasiado. Como si tuviera prisa incluso para el cariño. Pórtense bien con la abuela, dijo. Sin esperar respuesta y se fue, el portazo resonó en el pasillo como un eco que dolía. El silencio, que quedó después, fue tan pesado que hasta el reloj del comedor parecía latir con culpa. Me quedé parada, frente a la puerta unos segundos, escuchando cómo el taxi se alejaba. Luego miré la sala, la cocina, los juguetes tirados, los platos del desayuno que ella no había lavado. Y sentí que algo dentro de mí, de algo que llevaba años dormido, empezaba a despertar. No era enojo, no exactamente era dignidad. Las primeras horas fueron extrañas. Los niños corrían de un lado a otro, riendo, gritando, sin límites. Abuela, tengo hambre. Abuela, él me pegó. Abuela, quiero la tablet. Los miré, intentando recordar cómo se hacía eso, cómo se cuidaba, cómo se enseñaba, cómo se amaba sin rendirse. Hacía tanto que nadie dependía de mí que por un momento me sentí inútil. Pero luego, al ver sus rostros tan parecidos al de mi hijo, supe que aún tenía algo que dar. Fui a la cocina. En la alacena apenas había comida. Clara se había llevado hasta las sobras del pan que yo había horneado el día anterior. Suspiré. Abrí el refrigerador, un poco de leche, unos huevos, una bolsa de verduras.
Bueno, dije en voz baja, veamos si todavía sé cómo empezar de nuevo. Preparé panqueques, los mismos que mi hijo amaba cuando era pequeño. El olor llenó la casa, suave, cálido, como una memoria que volvía a abrazar las paredes. Los niños se acercaron con curiosidad. Eso huele rico, abuela, dijo el pequeño. Es panqueque, mi amor, le respondí. ¿Con miel podemos comer? Claro que sí, pero primero. Al lavarse las manos, me miraron confundidos, como si hubiera dicho algo extraño. Mamá no nos hace lavar las manos antes de comer, dijo el mayor, pues ahora están en la casa de la abuela, contesté sonriendo. Y aquí las reglas son distintas, y así, entre risas y torpes intentos por obedecer, los llevé al baño. Lavarse las manos se convirtió en una pequeña batalla, pero también en una primera victoria. Durante la comida, los observé con atención. Uno jugaba con la miel, el otro hacía torres con los panqueques, eran niños. Pero también eran almas solas, llenas de energía mal dirigida, buscando atención que nadie les daba. ¿Extrañan a su papá? Pregunté sin pensar, el silencio cayó como una manta. El mayor bajó la mirada. El pequeño dejó de masticar. Mamá no habla de él, susurró el más grande, sentí un nudo en la garganta. Pues yo sí, dije con ternura, porque su papá fue un buen hombre, y los amaba más que a nada en el mundo. Sus ojitos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Esa fue la primera vez, en mucho tiempo, que alguien les habló de su padre sin lágrimas ni prohibiciones. Esa noche, cuando los acosté, me quedé un rato viéndolos dormir. El mayor abrazaba un peluche viejo. El pequeño tenía una mano fuera de la sábana, como si buscara algo en sueños. Les acaricié el cabello y susurré, todo va a estar bien, mis amores. Todo va a estar bien. Luego, en silencio, caminé hasta el retrato de mi hijo. Tenía esa sonrisa tranquila, la de siempre, con el sombrero ladeado y la camisa remangada. ¿Cuántas veces me había dicho, mamá, cuida de ellos si algún día me pasa algo? Yo le respondía siempre que no dijera tonterías. Pero la vida siempre tiene planes que uno no entiende. Te los prometo, le dije al retrato esa noche. Te prometo que los cuidaré. Y que no dejaré que nadie me borre del lugar que me gané con años. Con lágrimas y con amor. Apagué la luz y por primera vez en mucho tiempo, dormí con el corazón encendido. Al día siguiente, el sol se coló por la ventana del comedor. Los niños aún dormían. Preparé café, puse música suave, boleros antiguos, de los que Clara odiaba, y abrí las ventanas para dejar entrar el aire. La casa olía distinta, más viva, más mía. Mientras barría, pensé en todo lo que había pasado en esos 3 años, en cómo mi hijo había trabajado día y noche para darle a su familia un futuro mejor, en cómo Clara, tras su muerte, se había ido apagando, o tal vez endureciendo. A veces me preguntaba si su frialdad era solo una máscara para esconder el dolor. Pero aún así, su manera de tratarme seguía hiriendo. Tú ya no haces nada. Repetí en voz baja, como si la frase me persiguiera. ¿De verdad creen eso? ¿Que una mujer deja de tener valor cuando envejece? Me miré las manos arrugadas. Cada línea era una historia. Cada cicatriz, un sacrificio. Había criado a 3 hijos sola, trabajado en la fábrica, cocinado, llorado, amado. Y ahora, todo eso se resumía a ¿no haces nada? No, de esa vez, no iba a quedarme callada. Esa tarde, cuando los niños despertaron, decidí hacer algo distinto. Hoy no habrá pantallas, les dije. Vamos a salir al jardín. ¿A qué? Preguntó el mayor, incrédulo. A jugar, a ensuciarnos un poco, a respirar. Los llevé afuera. El pasto estaba seco, las flores marchitas. Nadie había cuidado ese jardín desde que mi hijo murió. Pero los niños corrieron, gritaron, se lanzaron al suelo como si hubieran descubierto un mundo nuevo. Y mientras los observaba, sonreí, tomé una regadera, les di pequeñas palas, y juntos empezamos a limpiar. Esto lo hacía tu papá, les conté. Le encantaba plantar rosales. ¿Papá plantaba flores? Preguntó el pequeño sorprendido. Sí, respondí, y decía que cada flor era un deseo. Sus ojitos se iluminaron. Entonces, plantemos deseos, dijo el mayor, y así lo hicimos. Plantamos semillas. Regamos la tierra, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire tenía un olor distinto, a esperanza. Esa noche, mientras los acostaba, el mayor me dijo, abuela, cuando mamá vuelva, ¿le podemos enseñar las flores? Claro que sí, le respondí sonriendo. Le enseñaremos todo lo que hicimos.
pero dentro de mí sabía que cuando Clara regresara, nada sería igual, porque yo tampoco sería la misma. Ya no era la mujer que aceptaba órdenes en silencio, era una abuela. Sí, pero también una madre que había amado, perdido y aprendido a levantarse. Y esa vez iba a cuidar de esos niños. Pero también de mí esa noche, mientras la luna se reflejaba en la ventana. Abrí el cuaderno viejo, donde alguna vez escribí cartas para mi hijo, tomé el bolígrafo y escribí, hoy me pidió que cuidara a los niños porque dice que ya no hago nada, pero no sabe qué cuidar. Enseñar, amar, es lo que he hecho toda mi vida. Y lo seguiré haciendo, hasta que Dios me llame a descansar. Cerré el cuaderno, apagué la luz y sonreí, en algún rincón del pasillo. El retrato de mi hijo parecía mirarme con orgullo, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí tristeza, sentí propósito, porque ese día, sin proponérmelo, había comenzado algo nuevo y Clara. No imaginaba lo que iba a pasar. Los primeros días, después de que Clara se fue, fueron una mezcla de cansancio, sorpresa, y algo que hacía mucho no sentía, vida. Los niños llenaban la casa de ruido, de risas, de gritos, de caos, sí, pero también de compañía después de tanto silencio, el sonido de pasos pequeños corriendo por el pasillo me parecía música. Aunque, debo admitirlo, no fue fácil de abuela. El agua se desbordó. Gritó el pequeño desde el baño, corrí lo más rápido que pude, y cuando llegué, el suelo parecía una piscina. El niño estaba feliz, jugando con el jabón como si fuera nieve. Pero mira esto, dije con una mezcla de risa y desesperación. Solo quería hacer burbujas, respondió él, con esa inocencia que desarma cualquier regaño, mientras limpiaba el desastre. Recordé cuando mi hijo tenía esa misma edad y hacía exactamente lo mismo. Y sonreí. Era como tenerlo de vuelta, aunque fuera solo en gestos, en travesuras, en miradas. Después de aquella primera semana, decidí imponer algo de orden. No podía sobrevivir si seguíamos en el caos. Una mañana los senté en la mesa del comedor. Escúchenme, mis amores, les dije con voz firme pero dulce. Vamos a tener reglas, no para castigar, sino para vivir mejor. El mayor, con su cabello despeinado y cara de sueño, me miró con desconfianza. ¿Reglas? ¿Como en la escuela? Parecidas, le sonreí, pero con premios si las cumplen. El pequeño levantó la mano como si estuviéramos en clase. ¿Cuál premio? Un día especial con la abuela, dije misteriosamente. Puedo cocinar su comida favorita, o contarles historias de su papá, o ver una película con chocolate caliente. Sus ojos se iluminaron. Y así empezó todo. Cada día, los tres seguíamos una pequeña rutina. A las 7, el desayuno. Pan casero, frutas, leche tibia, a las 8. Sus clases virtuales, a las 11, limpieza del cuarto, y después del almuerzo. 1 hora de cuentos o historias del abuelo y del papá. No lo planeé, pero pronto la casa empezó a recuperar alma. El olor del pan, el sonido de las risas, el murmullo de los niños repitiendo las tablas de multiplicar. Todo eso me devolvía fuerza. Un día, mientras preparaba masa para pan, el pequeño vino corriendo con las manos cubiertas de harina. Mira, abuela, soy un fantasma. Su hermano lo perseguía con un trapo, riendo. Te voy a atrapar, harina voy. Yo no pude evitar reír a carcajadas. Era increíble cómo algo tan simple como hacer pan podía traer tanta alegría. Les enseñé a amasar, a medir los ingredientes, a tener paciencia. El secreto del pan, les dije, es esperar. Como todo en la vida, ellos me miraron confundidos. ¿Esperar para qué?, preguntó el mayor. Para que algo bueno crezca, respondí con una sonrisa. Y en silencio. Pensé que no hablaba solo del pan. Con el paso de los días, los niños empezaron a cambiar, ya no gritaban tanto, ya no tiraban las cosas por el suelo, ya no se peleaban por todo, aprendieron a colaborar, a decir gracias, a compartir. Una tarde de lluvia, mientras los tres dibujábamos en el comedor, el mayor me preguntó algo que me dejó sin aliento. Abuela, ¿por qué mamá siempre está triste? Sentí como el lápiz se me escapaba de los dedos. ¿Por qué lo dices, amor? Porque cuando cree que no la vemos, llora. Se encierra en su cuarto y no quiere hablar. Y cuando tú estás cerca, se pone fría. ¿Fría? Sí. Como si no te quisiera. Tragué saliva.
No supe qué responder. Mamá no siempre fue así, le dije finalmente. A veces el dolor cambia a las personas. Tu mamá amaba mucho a tu papá, y cuando él se fue, una parte de ella también se fue. El niño asintió, serio. Pero tú no cambiaste, abuela. Tú sigues buena. Esa frase me partió el alma. Le acaricié el cabello y lo abracé con fuerza. No soy buena, hijo. Solo intento no olvidar cómo se ama. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en Clara, en cómo el dolor la había vuelto dura, distante, pero también pensé en mis propios errores. Quizás yo también había guardado rencor. Quizás había olvidado que ella también era víctima de la misma pérdida. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, decidí que no quería ser otra mujer amarga, quería sanar, quería que esos niños crecieran, sabiendo que el amor no se acaba con la muerte. Al día siguiente, les preparé una sorpresa. Hoy no habrá clases ni tareas, les anuncié. ¿Qué? Gritaron los dos emocionados. Hoy vamos a conocer un lugar especial. Los llevé al parque del pueblo, ese donde su padre jugaba cuando era niño. El camino fue largo, con polvo y viento, pero valió la pena. Cuando llegamos, los niños se quedaron quietos, mirando el enorme roble que aún seguía allí, fuerte, viejo, con ramas que parecían brazos abiertos. Aquí jugaba su papá, les conté. Se subía hasta la rama más alta y decía que desde ahí podía ver el cielo más bonito del mundo. ¿Podemos subir?, preguntó el mayor, claro, pero con cuidado. Los vi trepar, torpes pero valientes. Y cuando llegaron arriba, el más pequeño gritó, «Abuela, es verdad, el cielo aquí es más bonito». Sentí un nudo en la garganta, sí, era más bonito. O tal vez era yo la que lo veía distinto. Nos quedamos allí toda la tarde. Jugamos, comimos pan con queso, contamos historias. Los niños escuchaban atentos cada palabra sobre su padre, cómo silbaba mientras trabajaba, cómo me traía flores los domingos, cómo soñaba con construirles una casa junto al río. ¿Papá nos veía desde el cielo?, preguntó el pequeño. Siempre respondí sin dudar. Él nunca los ha dejado solos. Y entonces, el mayor, con lágrimas en los ojos, me abrazó fuerte. Gracias, abuela. ¿Por qué? Por recordarnos que papá existió. Mamá nunca habla de él. Mi corazón se quebró un poco, pero también se iluminó. Porque supe que mi hijo seguía vivo. En sus recuerdos, en su risa, en cada semilla que esos niños plantaban sin saberlo. Esa noche, cuando regresamos, los niños cayeron rendidos. Mientras los arropaba, el mayor me susurró medio dormido, abuela, cuando mamá vuelva, quiero que le contemos todo, para que ella también se acuerde de papá. Claro, mi vida, le dije con ternura. Le contaremos todo, y cuando apagué la luz, me quedé un momento en la puerta. Mirando la habitación, sentí algo que hacía mucho no sentía. Los días siguientes fueron hermosos. El jardín que habíamos limpiado empezaba a florecer. Los niños se levantaban temprano sin protestar. Y cada noche, antes de dormir, me pedían una historia nueva sobre su padre. Les hablé del día en que nació el mayor, cuando su papá lloró más que el bebé. Les conté cómo construyó la cuna de madera con sus propias manos, cómo cantaba mientras lijaba los bordes para que no hubiera astillas. Les hablé de cómo amaba los amaneceres, de cómo me decía que nunca es tarde para volver a empezar. Cada historia era un hilo que tejía de nuevo la memoria de su padre. Y con cada palabra, sentía que también tejía mi propia alma. Una tarde, mientras cocinábamos galletas, el pequeño me preguntó, abuela, ¿y tú por qué vives con nosotros? Me reí, porque los quiero. ¿Y mamá también te quiere? Esa pregunta me dolió. No quise mentir, pero tampoco herir. A veces el amor se esconde, hijo. Pero eso no significa que no esté. El niño pareció pensarlo y luego asintió. Entonces la vamos a encontrar. ¿A quién?, pregunté sonriendo. Gal. Amor que se escondió. Sus palabras me dejaron sin voz. Un niño de 5 años acababa de resumir toda una vida de pérdidas y esperanzas. Así pasaron los días. Cada amanecer traía un nuevo comienzo. Los niños aprendían cosas nuevas. Yo también aprendí a reír otra vez, a no sentirme invisible,
a recordar que la ternura no se jubila, hasta que un día, mientras regábamos el jardín, el mayor me miró con una seriedad que no le conocía. Abuela, ¿y si mamá no vuelve? Me quedé en silencio, el viento movía las flores que habíamos plantado. Volverán, le dije finalmente. A veces, la gente necesita irse lejos para entender lo que deja atrás. Él asintió, pero sus ojos seguían tristes. Yo solo quiero que cuando vuelva, no vuelva triste. No supe qué contestar. Solo, lo abracé. Y en ese abrazo entendí que mi papel ya no era solo el de cuidadora. Era el de puente entre lo que se perdió y lo que aún podía salvarse. Esa noche escribí una carta que nunca planeé entregar. Clara, no sé qué buscas en esos viajes. Tal vez descanso, tal vez olvido. Pero aquí, en esta casa, hay dos almas que te esperan. Cada risa que dan, cada flor que plantan, cada historia que recuerdan. Lleva tu nombre también, no eres una extraña. Solo estás herida, y yo, aunque a veces no lo parezca, sigo aquí no como enemiga, sino como madre. La madre del hombre que ambos amamos. Guardé la carta en el cajón de la mesa, junto a la bufanda inacabada, y cuando apagué la luz, recé por ella no con rabia, sino con compasión. Porque entendí que el amor, cuando se da sin esperar nada, tiene la fuerza de cambiarlo todo. Y sin saberlo, esas 2 semanas que Clara me dejó a cargo de sus hijos, se estaban convirtiendo en las 2 semanas que cambiarían nuestras vidas para siempre. El día que Clara regresó, el cielo estaba cubierto de nubes grises, de esas que parecen anunciar que algo está a punto de cambiar. Yo había despertado temprano, como siempre. Y la casa olía a pan recién horneado. Los niños revoloteaban por la cocina, manchados de harina y sonrisas. Habíamos pasado las últimas semanas aprendiendo juntos, riendo, llorando a veces, pero sobre todo encontrando un ritmo nuevo. Uno donde no hacía falta gritar para ser escuchado. Cuando escuché el motor del auto afuera, mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por curiosidad. Quería ver su cara. Quería ver si algo en ella había cambiado, si en esos días de retiro había encontrado lo que tanto decía buscar. La puerta se abrió de golpe. Y allí estaba, Clara, con su cabello perfectamente planchado, unas gafas de sol enormes, y un perfume caro que inundó el pasillo en segundos. Pero lo primero que noté no fue su ropa, sino sus ojos. Había en ellos una mezcla de cansancio y vacío. Como si sus días de descanso no hubieran servido de nada. ¿Qué es ese olor?, preguntó, frunciendo la nariz, mientras dejaba su bolso sobre la mesa. Pan, respondió la voz de Tomás desde la cocina. Radiante. Lo hicimos nosotros con la abuela. Clara parpadeó, confundida. ¿Pan? ¿Tú hiciste pan? El niño asintió con tanto orgullo que me dolió el pecho. Y también sabemos hacer galletas. Y doblar la ropa. Y cuidar el jardín. Ella dejó escapar una risa nerviosa. Bueno, parece que mi ausencia les cayó bien, murmuró, sin saber si debía sentirse aliviada o ofendida. Yo no dije nada. Me limité a secarme las manos en el delantal y mirarla con calma. Llevaba mucho tiempo esperando ese momento, pero no con deseo de venganza. Quería que viera lo que no había sabido construir. Los niños siguieron mostrándole todo lo que habían hecho. Los dibujos, los álbumes de hojas secas, los panecillos dorados, los frascos de mermelada casera que habíamos preparado juntos. Cada objeto era un pedacito de tiempo compartido. Una prueba de que el amor no se exige, se enseña. Se contagia. Clara los observaba, sin saber cómo reaccionar. Sus hijos estaban distintos, más tranquilos, más atentos, más felices y ¿han estado bien?, preguntó finalmente, dirigiéndose a mí. Sin respondí con serenidad. Muy bien. Solo hice lo que tú pediste, cuidarlos. Hubo un silencio pesado entre nosotras. Ella bajó la mirada, quizás porque entendió que cuidar no era solo alimentar o mantener con vida,
sino enseñar, escuchar y mirar con el corazón. Después de unos minutos, se excusó y subió a su habitación. Yo me quedé en la cocina, removiendo una olla sin necesidad, mientras los niños corrían a recibirla arriba. No pasó mucho tiempo antes de escuchar un pequeño sollozo, un sonido que, en esa casa, había estado ausente por años. Subí despacio. La puerta de la habitación de Clara estaba entreabierta. Ella estaba sentada en el suelo, frente a la cama, rodeada de fotos. Fotos de mi hijo, de su esposo. Las había encontrado en una caja que yo guardaba con cuidado en el armario. Algunas estaban arrugadas, otras descoloridas, pero todas tenían esa luz única que solo las memorias verdaderas conservan. Ella las miraba con las manos temblorosas. En una de ellas, mi hijo aparecía riendo con los niños aún bebés en brazos. En otra, ella misma sonreía a su lado, con los ojos llenos de vida. Me acerqué sin hacer ruido, las guardé porque pensé que tal vez algún día querrías verlas, le dije suavemente. Ella levantó la vista. Tenía los ojos rojos. No podía, susurró. No podía mirar su cara, sin sentir que me moría por dentro. Me arrodillé a su lado. A veces, huir parece más fácil que recordar, respondí. Pero olvidar también mata, hija. Mata despacio. Sus lágrimas cayeron una tras otra, silenciosas, hasta empapar las fotos. Yo no sabía cómo ser madre sin él, confesó entre sollozos. No sabía cómo seguir, así que empecé a fingir, a aparentar que estaba bien, que podía con todo, pero solo estaba cansada, cansada de extrañarlo, cansada de mí misma. Sus palabras eran un hilo de dolor que llevaba años contenido. Yo la escuché sin interrumpirla. Le tomé la mano con la misma ternura con la que una madre sostiene a su hija enferma, porque eso era, en el fondo, lo que éramos. No suegra y nuera, no rivales, solo dos mujeres que habían amado al mismo hombre y que ahora compartían el mismo duelo. Clara, le dije con voz temblorosa, no te culpes por haber sufrido, pero tampoco castigues a tus hijos por lo que perdiste. Ellos no necesitan una madre perfecta, solo una que los mire con amor. Ella se cubrió el rostro con las manos, y por primera vez, lloró sin miedo. No las lágrimas contenidas y discretas del funeral, sino un llanto profundo, de esos que limpian el alma. Yo la abracé, y por un instante sentí que también abrazaba a mi hijo, que el círculo del dolor se cerraba lentamente. Pasaron varios minutos hasta que pudo hablar otra vez. Perdóname, murmuró entre sollozos. Fui injusta contigo, te hablé con desprecio, y aún así tú cuidaste de mis hijos, de nuestra familia, porque siguen siendo eso. Clara, le dije, acariciándole el cabello. Nuestra familia. Nos quedamos así, en silencio. Afuera comenzó a llover suavemente. El sonido de las gotas contra el tejado llenó la habitación con una paz que hacía mucho no sentíamos. Esa noche, por primera vez desde la muerte de mi hijo, cenamos todos juntos. No hubo gritos, ni reproches, ni tensión en el aire, solo risas torpes, conversaciones sencillas y el aroma del pan recién hecho. ¿Puedo poner la mesa, abuela?, preguntó el mayor, mientras tomaba los platos con cuidado. Claro, mi amor, pero cuidado con ese vaso. Yo traigo el jugo, dijo Tomás, emocionado. Clara lo miraba en silencio, con una ternura que parecía redescubrir durante la cena. Me di cuenta de algo, los niños hablaban más con ella. Le contaban sus historias, le enseñaban lo que habían aprendido. Y ella, en lugar de mirar el teléfono o fingir interés, los escuchaba de verdad. En un momento, el mayor dijo algo que me hizo contener las lágrimas. Mamá, la abuela nos contó que papá plantó un árbol en el patio cuando yo nací. ¿Podemos verlo mañana? Clara sintió despacio. Claro que sí, hijo. Iremos juntos. Su voz se quebró un poco al decirlo, pero su mirada tenía una nueva luz. Después de cenar, mientras los niños subían a dormir, ella y yo nos quedamos solas en la cocina, lavando los platos una al lado de la otra. El silencio era cómodo, tranquilo, y entonces, sin mirarme, me dijo, ¿cómo lo haces? ¿El qué?, pregunté, sin entender. Seguir adelante. Después de perderlo, respiré hondo. No se sigue adelante, Clara.
Solo se aprende a caminar con el dolor al lado. Pero si te detienes, Tekensum, ella sintió. Pensativa, yo me detuve demasiado tiempo, susurró, entonces es hora de volver a andar, le respondí con una sonrisa leve, se rió entre lágrimas. Quizás tú deberías haber sido mi madre. En parte, lo soy, le dije, y ambas reímos, sinceramente. Por primera vez, aquella noche, me fui a dormir con el corazón ligero. No porque todo estuviera resuelto, sino porque algo dentro de nosotras se había movido. Una herida había empezado a cerrar. A la mañana siguiente, Clara despertó temprano y salió al jardín con los niños. Desde la ventana, los observé. Ella señalaba el árbol que mi hijo había plantado, y los pequeños tocaban el tronco con respeto, como si entendieran su significado. Era una escena simple, pero para mí fue como ver el amanecer después de una larga noche, mientras los rayos del sol se filtraban entre las hojas. Clara se volvió hacia mí, me sonrió, no con la sonrisa fingida de antes, sino con una genuina, de esas que nacen desde adentro. Y en ese instante, supe que no había sido en vano todo el esfuerzo, el cansancio, las lágrimas. La casa volvía a tener alma. Mi hijo podía descansar en paz. Pasaron los meses, y la vida en casa empezó a sentirse distinta. El aire ya no pesaba tanto, las risas de los niños volvían a llenar los rincones que antes solo conocían el eco del silencio. Hasta el reloj del pasillo, que llevaba años detenido, volvió a marcar las horas. Clara se había transformado. Al principio, los cambios fueron pequeños: preparar el desayuno sin que se lo pidieran, ayudar con las tareas, leerles un cuento antes de dormir, pero luego fue más allá. Empezó a cantar mientras cocinaba, a llenar los floreros con margaritas del jardín, a dejar abiertas las ventanas para que el viento trajera el olor a campo y pan recién hecho. La casa volvió a respirar y, de alguna forma, yo también. Una tarde, mientras doblábamos la ropa en la sala, ella me dijo, no sé cómo agradecerte. De verdad, no tienes que hacerlo, le respondí, sin levantar la vista del mantel que planchaba. Lo importante es que los niños están bien. No, mamá, insistió. Y fue la primera vez que me llamó así, sin sarcasmo, sin distancia. No me refiero solo a los niños, me miró con lágrimas contenidas. ¿Me salvaste a mí también? Sus palabras me desarmaron. Durante años había sentido que ella era una extraña en esta casa, una sombra del amor que mi hijo había dejado atrás. Pero en ese instante, ya no la vi como mi nuera, la vi como una mujer que también había amado y perdido, igual que yo. Con el paso de los días, los niños se acostumbraron a la nueva rutina. Cada tarde, después de la escuela, salíamos los cuatro al patio, plantábamos flores, cuidábamos el huerto y a veces simplemente nos sentábamos bajo el árbol que mi hijo había sembrado el día que nació su primer hijo. Ese árbol se había convertido en nuestro refugio. Bajo su sombra, compartíamos recuerdos, risas y silencios que ya no dolían tanto. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Clara se sentó junto a mí. ¿Sabes?, dijo, con la mirada perdida entre las ramas. Siempre pensé que la felicidad era una casa perfecta, un matrimonio sin grietas, hijos obedientes. ¿Y ahora qué piensas?, pregunté. Que la felicidad no es eso. Es esto. Sonrió, mirando a los niños correr entre las flores. Es tener a alguien con quien compartir la tarde. No respondí, solo la observé, porque en ese momento supe que había entendido lo esencial. Mi hijo habría estado orgulloso. Un domingo, mientras limpiábamos el desván, encontramos una vieja caja de madera que había pertenecido a él. Dentro había cartas, un reloj de bolsillo y una libreta con su letra. La abrimos con cuidado. Las primeras páginas eran notas de trabajo, números, pequeñas listas, pero al avanzar, encontramos algo más. Cartas que nunca envió. Eran para Clara, palabras escritas antes del accidente. En ellas hablaba del futuro, de su amor por ella, de los sueños que tenían juntos. Y en la última,
Una frase que nos hizo llorar a las dos. Si algún día no estoy, prométeme que seguirás sonriendo, porque todo lo que amo está en tu sonrisa. Clara se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas le corrían sin control. Yo la abracé en silencio. Ese día lloramos las dos, pero no de dolor, sino de liberación. Era como si mi hijo, desde algún lugar, nos estuviera diciendo que ya era hora de sanar. Después de ese momento, algo cambió en ella definitivamente. Dejó de esconderse tras las apariencias. Empezó a vivir de verdad. Los niños crecían felices cada noche. Antes de dormir, me pedían que les contara una historia a veces. Inventaba cuentos sobre animales del bosque. Otras hablaba de su padre, el hombre valiente que creía en la bondad, incluso en tiempos duros. Ellos escuchaban con los ojos brillantes, como si cada palabra fuera un tesoro o una noche. Mientras les contaba una historia sobre cómo su padre había salvado a un perro abandonado. Clara se asomó por la puerta, se quedó allí, en silencio, mirando. Cuando terminé el cuento, los niños se durmieron rápido, abrazados entre sí. Ella se acercó despacio. Gracias por mantenerlo vivo, me dijo en voz baja. Él sigue aquí, respondí. En ellos, en nosotras, me abrazó fuerte, y en ese gesto entendí que el pasado, con todo su dolor, había quedado en paz. Un mes después, Clara llegó una mañana con una idea que me sorprendió. He decidido buscar trabajo, me dijo mientras servíamos el desayuno. No por necesidad, sino porque quiero sentirme útil. Quiero empezar de nuevo. Me parece maravilloso, le respondí. ¿En qué piensas trabajar? En la escuela de los niños. Me ofrecieron un puesto de ayudante en el comedor. ¿En serio? Le sonreí. Vas a estar cerca de ellos todo el día. Sí. Y quiero hacerlo bien. Quiero que se sientan orgullosos de mí. Desde ese día, la vi salir cada mañana con una energía que no recordaba. Los niños la abrazaban antes de irse, y cada tarde volvían contando historias sobre mamá ayudando en la escuela. El cambio era evidente. Hasta su rostro se veía distinto, más luminoso, más libre. Una tarde, Clara regresó del trabajo con algo entre las manos. ¿Un cuaderno nuevo? ¿Qué es eso?, pregunté curiosa. Un diario, respondió. Quiero escribir nuestras recetas, las historias que les cuentas a los niños. Las frases de él que nunca quiero olvidar. Lo abrió y me mostró la primera página. Había escrito: esta casa volvió a tener alma. Gracias a ti, me quedé sin palabras. A veces la vida no necesita grandes gestos para demostrar amor. Basta una frase, escrita desde el corazón. Con el tiempo, ese diario se llenó de colores, dibujos, recuerdos. Era un reflejo de nuestra nueva familia, imperfecta, sí, pero unidad. Cada página era una promesa silenciosa de no volver a perderse entre el ruido del mundo. Un día, los niños entraron corriendo al salón con una hoja grande. Mira, abuela. Mira, mamá. Gritaron, emocionados. Era un dibujo, los cuatro juntos, de la mano, bajo el árbol del patio, el cielo azul, el sol sonriente, y en la parte de abajo, con letras torcidas, decía: gracias por cuidarnos, abuela. Yo sentí un nudo en la garganta. Clara también. Nos miramos sin decir nada, y supimos que no hacía falta. Ese dibujo terminó enmarcado en la pared, justo al lado del retrato de mi hijo. Cada vez que lo veía, pensaba que, de algún modo, él seguía allí, no en cuerpo, pero sí en todo lo que había renacido, gracias a su amor. Pasaron los años, y los niños crecieron. Clara se convirtió en una madre fuerte, amorosa, presente. Yo, aunque más cansada, me sentía tranquila. La casa se había llenado de vida, de pequeñas rutinas que me recordaban que aún tenía un propósito. Una tarde, al caer el sol, me senté bajo el árbol. El viento movía las hojas, y el sonido era tan suave que parecía un susurro. Cerré los ojos, y juraría que escuché la voz de mi hijo. Gracias, mamá, sonreí. Tal vez era mi imaginación, o tal vez era él diciéndome que todo estaba bien. De esa noche, durante la cena, Clara levantó su copa y dijo: por él, que nos enseñó a amar incluso cuando ya no estaba. Y los niños repitieron al unísono: por papá.
Brindamos entre risas y lágrimas, y yo pensé que, después de tanto dolor, la vida nos había dado una segunda oportunidad, una familia recompuesta. No por obligación, sino por amor, antes de irse a dormir. Clara me abrazó. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Las madres no se rinden, le respondí con una sonrisa. Y las abuelas, mucho menos a la mañana siguiente. Los rayos del sol entraron por la ventana, dorando las paredes de la cocina. El olor del pan recién horneado llenó la casa, mezclado con el sonido de las risas. Y mientras los niños corrían por el pasillo, pensé que quizá, después de todo, la vida sabía curar sus propias heridas. Solo había que darle tiempo, porque al final uno no se mide por lo que ha perdido, sino por lo que es capaz de volver a amar. Y yo, una simple abuela que una vez fue tratada como inútil, había aprendido la mayor lección de todas, que cuidar también puede salvarte.